Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Ya tenemos quórum para partir la clase de hoy. Perfecto. Bienvenidos a la clase número 11. Hoy vamos a hablar de un personaje extraordinario. Ponga mucha atención porque nos vamos directo. No hay repaso el día de hoy. Vamos a ver a quien ya hemos anunciado hace algún rato atrás. El precursor, Juan el Bautista. Si todos hacen imágenes de ella, ¿por qué yo no podía hacer una? Extraordinario, ¿eh? Piel de camello. No sé si ese es precisamente los rasgos de Juan el Bautista. Tiene como un rasgo más hollywoodense, pero bien. Pedí una imagen de Juan el Bautista, me salía ahí mismo. Yo le dije, no, con pieles de animal. Y ahí me aparece. Después les voy a conversar más de la imagen de ella. El precursor, Juan el Bautista, de él vamos a hablar en el día de hoy. ¿Quién es Juan el Bautista? Nosotros ya sabemos varias cosas. Sabemos que es primo de Jesús. Apunten. Sabemos que es hijo de Zacarías y Elizabeth, ambos del linaje sacerdotal. Por ende, Juan el Bautista también tiene linaje sacerdotal. ¿Ya? También sabemos que era contemporáneo a Jesús, tan contemporáneo que se llevaban por, ¿alguno se acuerda cuántos meses se llevaban entre uno y otro? Meses nomás se llevaban, ni siquiera años. Exacto, 6 meses se llevaban, porque cuando tenía 6 meses de gestación, María visitó a Elizabeth y ya estaba ahí engendrado el pequeño, así que tenían meses de diferencia, 6, 5, no lo sé, por ahí, pero era muy poquita la diferencia entre Jesús, el Mesías, y Juan el Bautista, su primo, ¿ya? Por ende, el nacimiento se calcula aproximadamente en el 27 después de Cristo. Dice la escritura, en Lucas capítulo 1 nos menciona que se crió, no sé si decir esa palabra porque no creo que haya sido toda su vida, pero pasó un periodo muy importante en el desierto, ¿ya? Tenía un estilo, y a ver, no sé si está antes o después. Ya. Pregunta. ¿Cuántos se acuerdan de los esenios? ¿Quién se acuerda? ¿Aló? Sí, escuchamos. Es que el otro día me parece que vi un video y hablaban de los esenios, que ¿Ya? son unos, no sé cómo decir la palabra, del pueblo judío, eran una agrupación. Una comunidad o secta Ellos, también se puede decir. me parece que son del tiempo de, no sé si son del tiempo de los macabeos o anterior a ellos, y ellos dejaron unos escritos que fueron los últimos, me parece que son los últimos escritos que ellos encontraron en unas vasijas. Y con eso ellos se ponía en duda mucho la escritura por las intervenciones que se han hecho, las versiones que se van sacando, incluso en los mismos judíos, como ellos transcribían a mano la Biblia, se decía que se había modificado la Biblia, por decirlo de alguna forma, y con esos escritos son escritos que tenían 1000 años, por decirte, hacia atrás, que demostraban que la Biblia casi no tenía diferencias con los escritos originales. Amén. Muchas gracias, hermano Alex. Precisamente, vamos a recapitular algunas cosas de esas. Son posteriores a los macabeos, los esenios. Ya, de hecho, los esenios son teológicamente muy parecidos a los fariseos. Son conservadores, pero ¿dónde se marca la diferencia? ¿Y en qué momento los esenios se retiran de la ciudad, se retiran de Jerusalén para vivir a orillas del Mar Muerto, en cuevas, en zonas aisladas? Se retiran cuando, después de haber conseguido los macabeos la libertad, la liberación, que por ese tiempo la opresión venía por mano de los griegos.
Entonces ellos consiguieron la liberación en el 175 después de Cristo. Y ellos esperaban que al conseguir la liberación, el gobierno que estableciera la familia macabea, la dinastía asmonea, así se le llama, fuera un gobierno riguroso, de acuerdo a sus conceptos, a los conceptos fariseos, riguroso en cuanto al culto, en cuanto al estudio de las escrituras, en cuanto al funcionamiento del sacerdocio, del templo, etcétera, etcétera. Y eso no sucedió. Al contrario, se corrompió bastante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los esenios? Los esenios ahí fueron cuando decidieron retirarse, aislarse y vivir en comunidades. ¿Verdad? Eran un grupo cerrado. De hecho, los esenios también practicaban el ritual del bautismo como un ritual de purificación. Después vamos a hablar del bautismo de Juan. También vivían en las afueras, también comían de manera natural. Recuerde que Juan comía langostas y miel silvestre, o sea, bichitos, insectos y miel silvestre, lo que generara la naturaleza en aquel entorno, en lo que comía Juan el Bautista. Entonces, en ese sentido, tiene bastantes similitudes. En algún momento yo hice la pregunta cuando vimos a los esenios, lo que mencionaba nuestro hermano Ale respecto a los esenios. Gracias a ellos tenemos la ratificación de la veracidad de gran parte del Antiguo Testamento, porque los esenios fueron, a pesar de que vivieron en las afueras, hay dos cosas meritorias, bueno, muchas cosas, pero por destacar dos. La primera de ellas es que lograron vivir en comunidad, lograron desarrollar una ingeniería tal que pudiesen tener suministro de agua, que la supervivencia fuera viable y fuera posible en lugares tan inhóspitos como las cuevas de Qumran y la orilla del Mar Muerto. Son lo mismo. A orillas del Mar Muerto están las cuevas de Qumran. Y es ahí donde se encontraron los hallazgos. Y ahí está la segunda virtud de los esenios. La segunda virtud de los esenios es que ellos, como una comunidad muy estricta, muy estudiosa, muy devota, lo que ellos hacían permanentemente era hacer copia de las escrituras. Ya, si no contaban con algún manuscrito, hacían copias. Entonces se encontró mucha escritura dentro de vasijas. Los encontraron unos beduinos, que son esos pastores de desierto, pastores de animales, de cabras, de lo que sea, pero de desierto. Unos beduinos encontraron en unas cuevas, encontraron estas vasijas y encontraron mucha escritura, muchos rollos guardados. Y esa evidencia anterior a Cristo nos muestra de que Isaías es tal en un 99%, es tal igual al que nosotros tenemos hoy. O sea, es una cuestión extraordinaria. O sea, después de cientos de miles de copias, de cientos de miles de manos, de que se perdían, de que se recuperaban, de que después de tantas manos, de tantas situaciones, después de tantas guerras, de tanto esconder fragmentos, manuscritos y de tantas cosas que pasaron, a pesar de eso, hay una certeza extraordinaria, incomparable con cualquier otro escrito en la historia de la humanidad. O sea, ese es el nivel. Y habían muchas copias y todas coincidentes entre sí, y a su vez coincidentes con los manuscritos que hoy se tienen y con las escrituras que hoy se tienen de Isaías. ¿Y por qué eso es súper relevante? Y esto tengo que mencionar. Es súper relevante porque mucho se dijo, aquellos escépticos, aquellos que no creen en Jesús como el Mesías,
Y algunos decían, no, lo que pasa es que las escrituras se acomodaron, se arreglaron para que coincidiera con Jesús. No, imposible, imposible. Porque 150 años antes de Cristo ya tenemos evidencia de copias de Isaías, del profeta Isaías, donde se encuentran muchas de las profecías del Mesías, y estaban escritas y ratificadas y con copias mucho antes de que Jesucristo apareciera en escena. Y además, creo que son cerca de, si no me falla la memoria, cerca de 600 profecías que se cumplieron en Cristo, no solo del profeta Isaías, sino que de todo el Antiguo Testamento. Cerca de 600 profecías. Puedo errar, si alguien lo puede googlear ahí, buscar, y me corrige, porque a lo mejor estoy exagerando, pero son muchas las profecías que se cumplieron en Jesucristo del Antiguo Testamento. Y veía yo el otro día a un teólogo que hacía un ejercicio matemático, que decía que la probabilidad de que en Jesús, de casualidad, por casualidad, se hubiesen cumplido las profecías del Antiguo Testamento en él, eran una en no sé cuántos miles de millones. O sea, una improbable. O sea, ni el más genio, ni que hubiese buscado Jesús hacer coincidir su vida con la de las profecías, no hubiese sido posible. ¿Ya? Entonces, los esenios sí son relevantes, son súper importantes. Y cuando vimos los esenios, yo les pregunté, les dije yo, ¿creen que Jesús, porque algunas veces se ha dicho que Jesús era un esenio, pero Jesús de ninguna manera es un esenio. No hay forma en que Jesús sea un esenio. Jesús no vive a la afuera de la ciudad. Jesús va a fiestas, toma vino, multiplica el vino. Jesús no era un esenio. Los esenios ni siquiera pisaban Jerusalén, no la pisaban, vivían en las afueras, en claustros, si lo podemos decir de alguna manera, aunque la expresión es posterior. Pero no se acercaban a la ciudad, no se contaminaban. Para ellos era contaminarse estar ahí. Sin embargo, Jesús estaba en fiesta, Jesús hablaba con extranjeros, con prostitutas, Jesús tocó a los leprosos, cosas que no hacían los esenios. Bueno, no hay coincidencia entre Jesús y los esenios. La única coincidencia que hay, filosófica, si lo podemos decir de alguna manera, es que los esenios escribieron dentro de los escritos que tenían, escribieron un registro, un libro, no sé cómo llamarlo, un rollo, que hace mención del maestro de justicia, que es la perspectiva que ellos tenían del Mesías, y hasta eso coincide con Jesús. Pues una cuestión extraordinaria. Es el único vínculo que hay entre los esenios y Jesús, que es la narrativa del maestro de justicia. Pero sin embargo, en Juan hay mucha más cercanía. De hecho, no podemos descartar de que Juan el Bautista haya tenido alguna relación con la comunidad de Qumran. No lo podemos destacar. Porque hay muchas similitudes. Vivía en las afueras, que Juan estaba solo, más bien, por lo que nos muestra el texto bíblico, pero hacía lo mismo que los esenios: vivir a las afueras, vivir de miel silvestre, retirado para, no sé, para la búsqueda del Señor, para la santidad, para la piedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mayor similitud, aunque, no, insisto, no vivía en la comunidad de Qumran, eso es un hecho, si no habría sido castigado por salir, pero quizás en algún momento sí tuvo algún vínculo, y eso lo desconocemos, ¿ya? Así que ese es Juan el Bautista, primo de Jesús,
contemporáneo de Jesús, hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, de linaje sacerdotal. Pero lo que a nosotros realmente nos interesa es, veamos después el bautismo de Juan, es su misión. ¿Cuál era su tarea? La misión de Juan el Bautista era preparar el camino, así de simple. El precursor tenía una tarea y era preparar el camino. Y en él se cumplieron las profecías que se nos mencionaban cuando se hizo el anunciamiento la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, que el ángel Gabriel le dijo a su padre Zacarías, decía, él vendrá con el espíritu de Elías y preparará el camino. Esa ya era una profecía antes mencionada en el Antiguo Testamento, y Juan el Bautista precisamente era el precursor de Jesús. Era el precursor de Jesús, y su misión era ablandar los corazones, preparar el camino, preparar la escena, preparar el ambiente, y vaya que le fue bien. Estaba revisando harto registro, mire, averigüé harto, y es increíble notar que Juan el Bautista, de acuerdo a muchos estudiosos, coinciden en que en Israel, en Judea, guardemos esa salvedad, en Israel, en Judea, Juan llegó a ser más famoso que Jesús. Muchos coinciden con eso. No sé hasta qué punto sea cierto, pero hay algo realmente interesante. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la documentación de Jesús y mencionamos a un historiador judío que no es cristiano, pero que sí mencionó a Jesús, que es, algunos se acuerdan cómo se llama, ¿no? El historiador judío. No parece que nadie se acuerde. Flavio Josefo se llamaba este señor, historiador judío, que habló de Jesús, mencionó a Jesús, pero no solo a Jesús, sino que también a Juan el Bautista. Es más, las menciones que tiene sobre Juan el Bautista son más generosas. Es más, pareciese ser de que Flavio Josefo estaba bien convencido de que Juan el Bautista era un verdadero profeta. Las dudas parece que las tiene con el Mesías, pero no así con Juan el Bautista. Déjenme leer un pequeño párrafo. Estoy leyendo diccionario, nuevo diccionario bíblico. Certeza dice: el que Juan trató de dar al remanente leal una existencia diferente y fácil de reconocer, lo sugiere la expresión de Josefo en su libro Las Antigüedades 18.117, de que Juan era un buen hombre que instó a los judíos a practicar la virtud, a ser justos los unos con los otros y piadosos para con Dios, y a unirse por medio del bautismo. Estas últimas palabras parecen incluir la formación de una comunidad religiosa a la que se entraba por el bautismo. Probablemente sea una evaluación precisa de la situación. Pero cuando Josefo continúa diciendo que Juan enseñó que el bautismo era aceptable a Dios, siempre que acudieran al mismo para no obtener remisión de pecados, sino la purificación del cuerpo. Ya ahí hay una discrepancia respecto de lo que él consideraba que era realmente el bautismo de Juan y lo que nosotros consideramos que era el bautismo de Juan. ¿Ya? Pero Flavio Josefo le dedica más líneas a Juan el Bautista que a Jesús. De hecho, recuerden ustedes que en una ocasión vinieron los religiosos a preguntarle a Jesús. Le dijeron si los milagros que él hacía eran por qué poder eran, de dónde venía el poder, si era poder de Dios
o de algún otro lado. Y esta pregunta se la estaban haciendo para tentarlo, para tener ocasión para enjuiciarlo, para apresarlo. Era una pregunta complicada. Lo estaban poniendo contra la espada y la pared. Y el Señor Jesucristo, que era sabio, por supuesto, enormemente, Él les dice: yo les respondo, siempre y cuando ustedes me respondan una pregunta. Y ellos dijeron: bueno, haznos la pregunta. Y Él les dijo: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos conversaron entre sí, más allá de manifestar su opinión, entre sí dijeron: si decimos que Juan el Bautista, su bautismo no era de Dios, era de demonios o era hereje, nos vamos a echar a todo el pueblo encima, porque el pueblo amaba a Juan, creía en Juan. Entonces, si ellos decían que no era de Dios su ministerio, se iban a echar la gente encima. Pero si ellos decían que era de Dios el bautismo de Juan, el maestro le iba a preguntar: entonces, ¿por qué no lo reconociste? ¿Por qué nunca lo validaron? Entonces ellos dijeron: no vamos a responder esa pregunta. Entonces Jesús le dijo: yo no le respondo a la que me hicieron. O sea, ese era el nivel de validación que tenía Juan el Bautista entre el pueblo. Era realmente significativo. Era realmente significativo. Entonces, Juan el Bautista realmente es un personaje significativo. Es un personaje súper importante desde el momento en que vemos que Flavio Josefo le dedica más líneas a Juan el Bautista que a Jesús, lo que nos habla de que al menos entre el contexto judío, el contexto de Jerusalén, el contexto de Judea, era reconocido, era validado, pero tenía una sola misión y él la cumplió, y la cumplió en un tiempo express, porque su ministerio aproximadamente duró 8 meses. 8 meses para preparar el camino. Ahora, ¿por qué duró tan poco? Vamos con la respuesta práctica primero. Era obvio que iba a durar poco. Sí, estaba denunciando el pecado, pero no solamente el pecado de todo el pueblo, sino que estaba denunciando el pecado de las autoridades. Porque Herodes estaba con una mujer que no era la suya. Ojo que este ya no es el Herodes que estaba cuando Jesús nació. Porque si no me falla la memoria, creo que en el 2 antes de Cristo falleció Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños. Ese es el Herodes que, recuerden que a veces nos confundimos que 2 antes de Cristo. Antes de Cristo no. Recuerden que Jesús nació entre el 4 y el 6 de Cristo. ¿Ya? Así que ahí ojo con esa relación. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, opinar, que es válido, se aceptan, o fue un error. Parece que fue un error. Ya. Entonces, Herodes el Grande era el que estaba cuando Juan el Bautista y Jesús nacieron. Es el que mandó a matar a los niños. Ya no estaba ese Herodes, sino que estaba otro Herodes Santo, si no me falla la memoria, y tenía una mujer que no era la suya, y Juan el Bautista no dijo: aquí me voy a meter en un lío, no, se fue sin filtro, denunció su pecado, se lo refregó en la cara. Así que por eso, políticamente hablando, esa fue la razón por qué duró tan poco. Y hablando de su propósito, no necesitaba más tiempo. El Mesías estaba a la vuelta de la esquina.
él tenía que hacer la primera parte, la primera tarea, era el batallón de choque. Cuando utilizamos la expresión preparar el camino, estamos hablando de una costumbre de los reyes de Oriente, que cada vez que visitaban un lugar, primero enviaban un emisario. Y ese emisario visaba el camino, la ruta, si habían baches, si habían hoyos. Literalmente preparaban el camino de su monarca, de su rey, verificando que el camino estuviera en buenas condiciones, que condiciones de seguridad, si había algún inconveniente, si habían baches, si habían, no sé, un árbol en el camino, lo que fuera. Ellos preparaban el camino, preparaban la senda por donde su rey iba a llegar. Y también tenían, por supuesto, la función diplomática de en el lugar donde iban a llegar a destino estuviera todo preparado para que este rey pudiese llegar en óptimas condiciones. Esa era la tarea de Juan el Bautista en cuanto a nuestro Señor, a nuestro Rey, que es el Señor Jesucristo, y era preparar el camino, pero preparar el camino no físicamente, sino que en el corazón del pueblo. Y vaya que lo hizo, y lo hizo de una manera excelente. Esa era su misión, preparar el camino. Y ahora sí, volvemos atrás para hablar acerca del bautismo de Juan. Varias cosas respecto del bautismo de Juan. Primero, decir que el bautismo no nace con Juan el Bautista. ¿Ya? De partida, el bautismo tampoco nace con el pueblo judío. No es una práctica del judaísmo, sino que habían otras religiones que también tenían como práctica el bautismo. Generalmente, incluso, los judíos ya practicaban el bautismo, y ahora vamos a analizar ahí una pregunta que se le hizo a Juan el Bautista. Los judíos practicaban el bautismo. ¿Pero en qué contexto? Los que se bautizaban eran aquellas personas que no eran judíos y que querían hacerse judíos. No desde el punto de vista de la nacionalidad, sino que desde el punto de vista de la religión, porque el judaísmo es una religión. Lo era en aquel entonces y lo es hoy. Es una religión. O sea, nosotros, no siendo judíos, podemos hacernos judíos religiosamente hablando. No lo vamos a hacer ni legalmente, ni sanguíneamente, pero lo podemos hacer desde el punto de vista religioso y entrar a su religión. Y para entrar a la religión judía había que hacer un rito de iniciación, y ese rito de iniciación era el bautismo. Entonces, el judaísmo ya practicaba el bautismo como rito de iniciación, no para perdón de pecados como lo menciona Juan el Bautista. Era un rito de iniciación. Por eso que vienen los hebreos cuando Juan comienza a predicar y dice: arrepentidos y convertidos y bautícense y todo el tema. Y ellos le decían: no, ¿cómo? Nosotros no, pues si nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué hacen esa pregunta? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque el bautismo era un rito de iniciación para entrar al judaísmo. Entonces Juan el Bautista le da otro enfoque al bautismo, no como un rito de iniciación, sino que le da un enfoque como un acto simbólico de arrepentimiento, de purificar pecados. Ese es lo distinto. Eso es lo nuevo de Juan el Bautista. O sea, el bautismo en sí no es algo nuevo, pero Juan el Bautista le da un enfoque totalmente distinto, totalmente nuevo.
Ya, novedoso para el pueblo judío, tanto es así que ellos pidieron explicación y Juan el Bautista se las dio. ¿Ya? Entonces, el bautismo inicialmente no era exclusividad de los judíos, se usaba en varias religiones. Desconozco en qué contexto se usaba en otras religiones, probablemente del mismo en el que se usaba en el judaísmo, que era un rito de iniciación para aquellos que querían hacerse judíos desde el punto de vista religioso y para ellos poder entrar al judaísmo le hacían este rito de iniciación, entre otras cosas, por supuesto, no es que se bautizaban y listo, no, entre otras cosas hacían este rito de iniciación del bautismo. De hecho, en hallazgos arqueológicos de tiempos de Cristo y un poco antes también, estaban las dependencias donde se hacían esos bautismos de iniciación, ritos de iniciación para entrar al judaísmo. Pero Juan el Bautista le da un carácter de arrepentimiento de pecados, purificación de pecados. Así que eso es lo novedoso desde el punto de vista del bautismo de Juan. El bautismo no es nuevo, pero Juan le da un enfoque distinto. Ya vimos la misión. Ahora, en cierta ocasión los discípulos de Juan fueron, no tengo el versículo en este momento aquí. En cierta ocasión los discípulos de Juan se acercaron, ya Juan preso, enviado por Juan, y vienen a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Hablemos de ese pasaje. Déjenme buscarlo. Mateo capítulo 11, 2 y 4. Juan estaba en la cárcel y yo estoy leyendo Mateo capítulo 11, versículo 2 al 4. Que Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de los hechos de Jesús y le envió unos discípulos suyos para que le preguntaran: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otros? Jesús le respondió: regresad a donde Juan y contarles lo que estáis viendo y oyendo. Vamos a ampliar los versículos. Estoy leyendo la Biblia de España. Vamos con la Reina Valera del 60, estamos mejor. Ya. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hagamos una pausa ahí. Hagamos una pausa. Están todos aquí, están todos atentos. Pónganme un dedito para arriba para saber que están ahí. Ya, perfecto. Perfecto, están todos atentos porque esto es súper importante. Ya. Entonces, Juan está preso, listo para ser moricio, y envía a sus discípulos a hablar con Jesús. Juan, el primo, Juan, el que escuchó toda la historia del anunciamiento, las anunciaciones de Jesús, que él era el precursor, que Jesús era el Mesías, la historia de la mamá, que le tiene que haber dicho: no, cuando vino la María para acá, tú saltaste en el vientre por la presencia del Espíritu Santo. Tiene que haber escuchado todas esas historias. Pero como hemos estado hablando estas últimas semanas, en los caminos de fe, en el trayecto, cuando las cosas empiezan a suceder y como que no cuadran con nuestra idea, volvemos a dudar. Como que reanalizamos las cosas. Como lo decía yo el domingo, y lo repetía del domingo anterior: cuando vamos de camino, cuando estamos transitando, cuando estamos viviendo, cuando las circunstancias van sucediendo y no cuadran con las promesas, entran los cuestionamientos, entran las dudas.
Pensemos un poquito, por favor, y aquí yo creo que alguno de ustedes participe y me mencione diferencias entre Juan el Bautista y Jesús. Juan bautizó a Jesús. Ya, no, pero diferencias entre Juan y Jesús. Su forma de ser. No, espérame un poquito. Ahí viene la hermana Susana. Ahí sí, que se me estaba... Perfecto, sí. No sé si es tan real o no, pero siempre he tenido la percepción de que Juan era como más loco, más atrevido, más rebelde, no sé. Era como más salvaje. Vivía a la afuera, lo mismo que más ermitaño. Siempre he tenido esa imagen de Juan, no sé si es real, pero esa es la imagen que me han hecho siempre de todo lo que he escuchado de Juan. Samuel. Hola, buenas noches. Perdón vengo recién ingresando a la reunión, pero de las diferencias que podían haber entre Juan y Jesús es que Juan ayunaba y comía insectos, creo que eran, o algo así, no me acuerdo bien. No tomaba vino, no sociabilizaba, se puede decir de cierta forma, porque estaba alejado del pueblo solamente cuando predicaba y con sus discípulos. Y Jesús sí comía, sí bebía, como los rasgos más característicos, y quizás, como dice la hermana Susana, también su vestimenta, que será distinta a la de Jesús. Eso. Muchas gracias a ambos. Sí, mire, yo súper bien lo que dijo el hermano Samuel. La hermana Susana también nos entregó bastante argumento, pero sí quiero darle vuelta un poquito a la torta, porque la hermana Susana dijo como que Juan el Bautista era más loco. No, era más ermitaño, sí, es cierto, era más ermitaño, pero yo encuentro que el más loco era Jesús, porque como dijo nuestro hermano Samuel, efectivamente Juan ayunaba, Juan comía insectos, langostas, comía miel silvestre, Juan vivía alejado del mundo banal, del mundo pecaminoso. En cambio, Jesús comía, iba a matrimonio, iba a fiesta con todo. Pues usted cree que no, que está aquí el maestro Jesús, no, con todo, pues se armaban las peleas, se curaban, prostitución, no sé, muchas cosas alrededor, había de todo, y ahí andaba Jesús y comía y compartía y bebía y multiplicaba el vino cuando faltaba. Después de ese milagro lo invitaron a todas las fiestas. Entonces, el loco para mí era Jesús. Y eso yo creo que es lo que complicó a Juan el Bautista. A pesar de todas las promesas que él había escuchado, a pesar de todo lo que había sucedido, cuando comienza el ministerio de Jesús y él viene, y él está consciente, viene a ser bautizado, y Juan le dice, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, así es necesario que cumplamos con toda justicia, en otro momento hablaremos de eso, un pasaje maravilloso. Y hasta ahí, todo bien, como que estamos todos claros. Recuerden que el inicio del ministerio de Jesús es el bautismo de Juan. Cuando Jesús ayuna 40 días, 40 noches, lo bautiza Juan, comienza su ministerio. Ese es el vamos, comienza su ministerio. Y en ese intertanto, Juan es tomado preso. Y Jesús se entera por el Instagram, Juan se entera por Instagram de las cosas que está haciendo Jesús. De que va a fiesta, de que multiplicó el vino. Juan el Bautista era un voto nazareo, no bebía vino ni sidra. Y Jesús no. Jesús era de otro equipo, era de otra forma, era de otra manera, era muy distinto. Y ahí está el tropiezo. Pensemos el contexto. Juan el Bautista estaba preso. El ministerio de Jesús era, quizás el mensaje era el mismo, el discurso era el mismo,
pero la forma, el estilo era muy distinto. Era radicalmente distinto al ministerio y a la forma de Juan. Radicalmente distinto. Entonces Juan ve que Jesús, de quien había oído las promesas, por supuesto, toda la historia, estamos claros, hasta el momento del bautismo, el que viene el Mesías, no, tú deberías bautizarme a mí. Bueno, pero ya, si tú me mandas, fue y lo bautizó. Pero después, cuando está preso, comienza el ministerio de Jesús y empieza a recibir informe del ministerio de Jesús y no le gustó nada mucho. No le gustó nada mucho proceder, las maneras, no me gustó nada mucho este Mesías. Que diga al tiro si él es o no, o tenemos que esperar a otro, porque no me gusta nada la forma esta. No, este estilo no me gusta nada mucho. Además que, usted sabe, él estaba preso, pero los discípulos no, entonces llegaban con el informe y más de alguno a lo mejor le puso más color que el que realmente correspondía. ¿Para qué estamos con cosas? Si siempre que las noticias las transmite otro, a veces le ponen un poquito más de color, un poquito más de condimento. Entonces llegan esos informes a Juan el Bautista y dice, ya, manda al tiro una comitiva de discípulos suyos y le dice, vayan a preguntarle si es realmente, a mí, yo soy Juan el Bautista, yo soy directo, le hablé a los políticos directo, por eso estoy aquí, fue directo, tráiganme al tiro un informe, así es o no es la cosa, va o no va. Y el Señor Jesucristo en su sabiduría le responde. Y le dice, díganle a Juan lo que viste y lo que oíste. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y eso es extraordinario. Porque no le habló, no se justificó, no dijo, no, el otro día me enviaron, fui a una fiesta, pero no, si yo no era el que estaba curado al fondo del... Él no empieza a explicar, a validar sus formas. Él menciona de partida, lo que menciona no solamente es lo que está sucediendo, sino que lo que él menciona coincide plenamente con el cumplimiento de las profecías. O sea, su respuesta es doble. O sea, les dice, aquí están todos siendo bendecidos, aquí están sucediendo milagros, aquí la gente está siendo cambiada, aquí hay resurrección, hay sanidad, hay milagro, como decía una canción, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Decía esa alabanza, eso es lo que está pasando aquí. Pero por otra parte, esa respuesta doble también va de la mano de que se está cumpliendo las profecías, se están cumpliendo las palabras, porque eso era parte de la profecía. Entonces, esa fue la respuesta. Ahora, Jesús no se guardó nada. No se guardó nada. Porque dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuidado, Juan. No te tropieces. Y eso es un gran mensaje para nosotros. Es un gran mensaje para nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros vemos a algún ministerio, vemos a un hombre de Dios que no está obrando de la manera en que mis parámetros me den paz, generalmente nosotros tendemos a descartarlo. No es de Dios, o es liberal, o tiene demonio, no sé, pero lo desacreditamos porque no coincide con nuestras formas. Y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No debemos tropezarnos en las formas. Yo sé que muchas veces las formas, yo también tengo mis ideas, yo también tengo mis formas, y hay formas que no me gustan y que no coinciden conmigo, pero trato, entendiendo a la luz de la palabra, como en este caso, trato
de no hacer un juicio a priori. Trato de entender de que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Juan el Bautista cumplió su misión. Y gloria a Dios. Pero no todos tienen que ser Juan el Bautista. No todos tenemos que ser Juan el Bautista. No todos tenemos que vivir una vida apartada, no sé, comer miel silvestre. Pensemos en una vida apartada hoy para darle un poquito de contexto, ¿no? No veo redes sociales. El otro día una clienta llegó y dijo, no, yo no. Saqué al tiro esos demonios de la inteligencia artificial de mi teléfono, que había cambiado su teléfono. Saqué al tiro esos demonios de la inteligencia artificial de mi teléfono. ¿Le gusta al Juan que está ahí? Está bueno, ¿verdad? Me lo hizo la IA. Entonces a veces nosotros nos detenemos más en la forma, en la manera, en el recurso, y muchas veces descuidamos el fondo. Juan el Bautista se estaba fijando en la forma, y este mensaje también es para nosotros. No nos tropecemos en las formas. Habrán grupos de creyentes distintos a los nuestros. Habrán grupos de creyentes que se congregan distintos, que su culto es distinto, que su forma de evangelizar, de anunciar será distinta, pero cuidado, no nos vayamos a tropezar con gente que realmente está siendo usada por el Señor. ¿Ya? Versículo 7 dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Versículo 11, de cierto os digo, verdaderamente, de seguro, eso significa la expresión, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este es el más grande. Este es el más grande de los profetas. Y alguna vez he hablado respecto del concepto de éxito que muchas veces como creyentes tenemos. Porque Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que, no sé, cualquiera de los profetas. Que Isaías, que Jeremías, que los profetas del post-cautiverio, que Ageo, Habacuc, Malaquías, el más grande de los profetas. Y Juan el Bautista tuvo un ministerio que duró 8 meses. Su cabeza terminó en una bandeja de plata. No escribió ningún libro como los otros profetas. No sabemos que haya hecho un gran milagro. Es más, no sabemos si hizo un milagro. No sabemos. ¿Por qué Juan el Bautista entonces es el más grande de los profetas? Simple y sencillo. Porque tuvo la tarea de anunciar a Jesús, de ser el precursor del Mesías. No el que lo anunció así de años, va a venir, no. Aquí está, detrás de mí, enseguida, ahora, ya. Por eso que es el más grande, porque fue el precursor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es el más grande. Pero sigamos. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Wow. Y esa pregunta yo lo quiero dejar zanjada para que algunos me compartan. ¿Por qué? Ya sabemos que Juan el Bautista es el mayor de los profetas y lo es no porque escribió, no porque hizo milagros, sino que lo es por su tarea, que fue preparar el camino del Señor. Pero si es el más grande de los profetas, entonces, ¿qué significa eso de que en el reino hasta el más pequeñito es mayor que Juan?
¿Qué significa eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere hacer una reflexión? Adelante. Pastor, Dígame. la otra vez yo había leído esa parte y como que la había como analizado, pero no sé si estará tan bien. Pero yo lo veía como el más pequeño en el reino de Dios porque si Juan el Bautista anunció el reino o anunció o preparó el camino de Jesús, siendo humano y no teniendo al Espíritu Santo, que es cuando Jesús muere en la cruz y nos deja a nosotros a su Espíritu Santo, entonces mayores cosas pueden suceder o puede hacer un ser humano cuando tiene el Espíritu Santo en su interior. Yo no sé si estoy como errada ahí o usted podrá aclararlo, no sé. En parte, o sea, la idea, la premisa está súper bien, pero no podemos decir que Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Yo alguna vez, más de alguna vez he hablado de esto, lo he predicado también. El Espíritu Santo no nace en el Pentecostés. O no es que no estuviera en el Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo estuvo en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu de Dios está siempre. Es el poder ejecutivo. ¿Qué es lo que cambia con el Hechos 2 después de Jesucristo? Que se derramó el Espíritu sobre toda carne. Porque antes de eso, el Espíritu Santo de Dios estaba en 3 clases de personas que nos muestra el Antiguo Testamento: en reyes, en profetas y en sacerdotes. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento que hay reyes que tenían el Espíritu Santo de Dios, profetas que tenían el Espíritu Santo de Dios y sacerdotes que tenían el Espíritu Santo de Dios. Ya pensemos particularmente en reyes y sacerdotes, no en todos. Está claro, no todos los reyes son buenos. Ahora eso se refleja con la unción, cuando muchos hablan, no, que la unción. Ya, la unción era un ungimiento con aceite, con un cuerno, que era un derramamiento de ese aceite para entregarle una misión. Por eso quienes eran ungidos eran reyes, profetas y sacerdotes. Y en algún momento también lo fueron los jueces. Pero los jueces califican como en la calidad de reyes, gobernantes políticos, militares. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado. ¿Qué es lo que hay de diferente? Después del Hechos 2, es que el Espíritu se derrama sobre toda carne. Es el cambio de acción que hay. Y en ese sentido, hermana Andrea, usted está súper bien, porque esa es una de las mayores bondades del reino de los cielos. Y es que en nosotros mora el Espíritu Santo. O sea, no somos reyes, no somos sacerdotes, probablemente no somos profetas, pero el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y eso es lo que hace una diferencia sustancial. No es que Juan no tuviera el Espíritu, porque él como profeta, el Espíritu estaba ahí. La misión que tuvo tenía que ser por medio del Espíritu Santo, eso está claro. Pero Juan el Bautista sigue siendo y es el último profeta del Antiguo Pacto. Entonces el corte del punto, el corte necesita, ya es un gran profeta, el más grande. ¿Por qué? Porque fue el precursor del Mesías, pero es del Antiguo Pacto. Y el reino de los cielos es de un nuevo pacto en el cual usted y yo estamos. O sea, Juan es el más grande de los profetas, pero nosotros somos del nuevo pacto, no del grupo, los del nuevo pacto. Padre, que estás en los cielos. El nuevo pacto, así se llama un grupo de rock cristiano, muy bueno por lo demás, y que ahora ya se llaman Yom Kippur. Ya se separaron y volvieron a juntarse, ahora están los mismos, pero ahora se llaman Yom Kippur. Que Yom Kippur, para los que se acuerdan del año pasado, es el día de la expiación. Entonces, para recapitular, ese es el punto. O sea, nosotros somos hijos de un nuevo pacto.
el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Y eso es lo que marca una diferencia, en que nosotros, incluso el más pequeño, es mayor que Juan, porque Juan, con toda que el Señor lo usó, con toda la maravillosa misión que tuvo, con todo el esfuerzo y el sacrificio que tuvo, porque imagínense que vivió toda una vida preparada, aislada, en búsqueda, para tener un ministerio de 8 meses, terminar muerto. Esa fue toda su pega. Pero a pesar de ser el más grande de los profetas del antiguo pacto, en el reino de los cielos, este nuevo régimen, este nuevo orden establecido por nuestro Señor, las bondades son infinitamente superiores. Yo tengo un mensaje también respecto de eso. ¿Por qué somos hijos de un mejor pacto? ¿Por qué es mejor pacto el que nosotros vivimos? Porque hay gracia, porque hay presencia, porque ya no esperamos la remisión de nuestros pecados, la esperanza mesiánica, la esperanza de la redención de nuestros pecados. No, la redención ya fue. Somos más que victoriosos. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. No solamente venció en la cruz del Calvario nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día y ahora está en los cielos, y a través de su Espíritu Santo el Dios que los demás predicaban está en nuestro corazón. Una cuestión extraordinaria. Extraordinaria. Es una alegría siempre poder compartir con ustedes. Buenas noches, bendiciones, saludos a todos. Buenas noches a todos, bendiciones. Se me cuidan. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Igual, bendiciones. Chao. Buenas noches. Buenas noches, chau, chau. Chao, chao. Chau.